Muchos de ustedes han leído El secreto de Adán, El secreto de Eva y El secreto de Dios, que componen la trilogía de la luz. Como también Almas en Juego, la continuación y el inicio de una nueva trilogía. Y hoy me gustaría hablar sobre algo que está pasando en la actualidad, que ya no es una ficción, si bien esto de cara a la gente de YouTube, en mi libro sí es una ficción, con lo cual esto no puede ser censurado porque voy a hablar sobre mi libro y tengo propiedad intelectual sobre el mismo, lo cual no pueden cortar absolutamente el video, sino que estamos haciendo un book club y vamos a hablar de distintas hipótesis, teorías, confirmaciones y diferentes informaciones que he puesto desde el año 2011. Este libro se editó en el año 2011, El secreto de Adán, es un bestseller, se editó en inglés, se editó en griego y se editó en español y se editó también en portugués. Entonces me gustaría ir directamente a la obra y vamos a ir al capítulo 21. ¿Sí? Voy a leer, voy a hacer pequeñas pausas. Te puedes tomar un té, te puedes tomar lo que tú quieras ahí, un cafecito, porque vamos a empezar a compartir durante estos programas en este canal, Proyecto Génesis, que es el proyecto de Almas en Juego, el último de los libros que escribí. Y nos vamos a remontar en el tiempo al 2011, que fue cuando salió con gran éxito El secreto de Adán y estuvo en los primeros puestos de venta no solamente en México, sino también en Amazon, e incluso sobre, en algunos momentos, libros tan populares como El Código Da Vinci o El Alquimista de Paulo Coelho o diferentes libros que estaban de actualidad en ese momento y que El secreto de Adán, con toda la información que traía y con el voltaje, empezó a llegar a muchas almas y a despertarlas. Y en estos tiempos que hay un despertar colectivo emergiendo en todo el mundo de manera irrevocable, indetenible y poderosa, vamos a desarrollar, porque ese es mi aporte como investigador y como escritor, vamos a desarrollar varios de los temas que están aquí. Así que bueno, ponte cómodo, ponte cómoda, ahí vamos a viajar hacia Roma, Italia. En Roma la importante reunión clave estaba a punto de comenzar. Solo algunos cardenales conocían y tenían acceso a las reuniones conjuntas con miembros del gobierno secreto. Llámese hoy el cabal o la élite o como quieras llamarlo. Y en aquella el mismísimo Papa se encontraba también en el interior de un lujoso despacho barroco decorado con obras y lienzos de incalculable valor histórico y económico. Aquella sala estaba bellamente ornamentada, había casi 100 personas, los miembros más influyentes del mundo a nivel político, religioso, económico y social. Los masones, que en su mayoría conformaban el gobierno secreto, habían iniciado su escalada de poder en la Edad Media. Algunos mencionaban que tuvieron su origen auténtico con el rey Salomón, y con el paso del tiempo, a mediados del año 1800, principalmente en las ciudades de Boston y Filadelfia, se convirtieron en hábiles constructores e hicieron varios de los edificios de emblemáticos diseños, muchos de los cuales tienen enigmáticas formas arquitectónicas y símbolos secretos. Tuvieron un vital protagonismo en la Constitución de los Estados Unidos y tanto el billete de $1 con sus símbolos masones como la cara de George Washington, un famoso maestro masón, tenían estigmas de dicha sociedad secreta. En sus inicios eran rebeldes que anhelaban el poder, un poder escalonado donde tenían diferentes jerarquías dentro de la organización, aprendices, compañeros y maestros.
un puñado de arriesgados investigadores independientes acusaban al gobierno secreto de fabricar las cepas de diversas enfermedades aparentemente naturales en sus laboratorios. Primero, porque la gente enferma era más fácil de dominar. Después, porque así alimentaban una industria de fármacos que obligaba a la población a consumir pastillas y medicamentos para curarse, lo que generaba una derrama de miles y miles de dólares y euros día a día. Recordamos para la gente de YouTube que estoy leyendo una obra de ficción. También se les atribuía que en sus laboratorios militares fabricaban toda clase de estrategias de control, como por ejemplo las nubes artificiales provocadas por fuerzas químicas, de manera que impedían que el hombre se alimentara de la energía del sol. Y cuando estos químicos bajaban a la Tierra, afectaban el carácter de la gente, bajando su autoestima, generando enfermedades y provocando estados de ánimo depresivos. Esto ya se hacía y se vendía en Israel, los químicos. Mientras que en varios países europeos se compraron químicos para provocar lluvia y para mantener controlada anímicamente a la población. En este asunto, cualquier persona que colocase la palabra chemtrails en cualquier buscador de internet encontraba cientos de páginas y videos de quejas sobre pedidos para que frenaran los vuelos tóxicos. Voy a hacer un parate aquí. Si tienes un bolígrafo, anota la palabra chemtrail y después te vas a ir a YouTube para buscar esto en cualquiera de las páginas que te salgan. C de casa, H de helado, E de entusiasmo, M de maravilla, T de tronco, R de Roma, A de amor, I de imaginación, L de libertad y S de soberanía. Muy bien, también al gobierno secreto se le atribuía gran parte del llamado agujero en la capa de ozono de la Tierra, debido a los desechos de sus investigaciones químicas, proyectos militares y el entramado de ondas que varios satélites emitían para que el planeta tuviera una especie de malla protectora, ya que esta frecuencia agresiva impedía el contacto con seres inteligentes de otras galaxias. Y lo que es peor, muchas veces estas dañinas vibraciones eran emitidas a propósito en dirección hacia la Tierra misma y sus habitantes. Se sospechaba que muchos terremotos y tsunamis eran provocados desde el HAARP, la base militar en Alaska, mediante ondas electromagnéticas hacia la ionosfera que afectaban las placas tectónicas. Espero que estés disfrutando de este book club, tanto los lectores, los curiosos, como los directivos de YouTube. Los miembros del gobierno secreto también estaban involucrados en el negocio de las guerras, la búsqueda del petróleo, la manipulación de los partidos políticos, las guerras religiosas y étnicas, las invasiones a Irak y varios otros países buscando generar dividendos. Buscaban controlar al mundo a través del nuevo orden mundial, su plan deliberado. Junto con la élite de la iglesia cristiana, vigilaban su negocio, su forma de elaborar y renovar un entramado desde el cual ejercer un control invisible y subliminal sobre la masa humana, alejando a cada individuo de su verdadero poder y libertad de evolución espiritual. Y así, de acuerdo con sus ideales especulativos, hacer que todos obedecieran, a veces por la fuerza y otras de manera inconsciente, los designios del gobierno secreto. Bueno, esto es muy actual, ¿verdad? O sea, ya tenemos muchísima gente hablando de querer imponer el nuevo orden mundial desde hace muchos años. Esto lo han mencionado todos los presidentes de los Estados Unidos. El único que no mencionó esto fue Donald Trump. Pero todos los demás, búscalo en YouTube, pon New World Order y te va a salir Obama o Bush o cualquier, hasta Ronald Reagan va a haber
personas como Henry Kissinger también hablando del nuevo orden mundial. Esto no es un invento, sino es algo real que lo puedes buscar tranquilamente en YouTube, en Google también. El cardenal Tous estaba sentado a solo 2 metros del Papa. Stewart Washington, un norteamericano que rondaba casi los 70 años, ahora anda por los 90, 94 creo que tiene la persona en la cual me inspiré para este maléfico personaje. Era el líder de las reuniones de aquella organización y todos lo conocían como el Cerebro. Él fue el primero en hablar. No sé si a alguno le suena el nombre Henry. Muy bien, no es el príncipe el ex príncipe de Inglaterra, es otro Henry, tiene 94 años ahora. Su diminuto tamaño físico se emparejaba con una fuerte personalidad y elegancia. Tenía el aspecto de un Napoleón modernizado, escoltado entre la pomposidad vaticana. Su traje Armani relucía entre los angostos hombros. Las cejas pobladas, 2 gruesas líneas marcadas en el entrecejo y la cara ajada mostraban los rasgos de un hombre que llevaba años preocupado, vinculado al poder, como si siempre estuviera bajo presión. Esta persona lo estuvo desde que pertenecía al gobierno de Richard Nixon. O sea, fíjate si ha visto presidentes pasar. Hoy es un día especial e importante para el futuro de nuestra organización, comenzó diciendo formalmente el Cerebro, al tiempo que elevaba una ceja sobre sus gafas de pasta de gruesos cristales. Debemos estudiar detenidamente, continuó, el reciente evento que ha sacudido al planeta. Su voz mostraba preocupación. El ambiente estaba ciertamente cargado de tensión en aquella reunión. Los cardenales daban la impresión de llevar en su rostro más ansiedad y nerviosismo que cuando tenían que reunirse para elegir a un nuevo papa. No había muchas diferencias entre los representantes que ahí se dieron cita. Se encontraban jerarcas del Vaticano, además de poderosos líderes judíos, musulmanes, masones, illuminatis y empresarios del Club Bilderberg, toda la clase del gobierno secreto, la élite del gobierno secreto. Se distinguían únicamente por su vestimenta, unos de trajes y corbatas caros y otros con atuendos religiosos. Compartían la misma doctrina de poder donde no existían nacionalismos ni sentimientos separatistas. Todo era un mismo bloque férreo de ambición, estrategias y control, aunque muchas veces tuvieran diferencias. El sumo pontífice, vestido completamente de blanco, estaba expectante y con sus manos cruzadas encima de su plexo solar, de donde colgaba un crucifijo de gran tamaño. Esperaba el anuncio del Cerebro para dar su próxima y propia visión del problema. Aunque era poderoso dentro del Vaticano y tenía una enorme influencia en el mundo, en aquella organización no ocupaba un puesto central, si bien era respetado por su cargo e influencia. Los rangos dentro del gobierno secreto los determinaba el consejo interno de unas 30 personas. Como ya lo sabían los presentes, el evento que alteró el orden mundial y del cual habían visto algunas de las consecuencias y repercusiones en las comunicaciones, internet, la bolsa y la psiquis colectiva, los afectaba sobremanera. El Sol finalmente escapaba a su control. Aunque tenían la tecnología para afectar ciertas zonas del planeta con el HARP, no podían evitar una tormenta solar y ya tenían graves informes del Departamento de Inteligencia y del Círculo de Investigación del Vaticano. Por cierto, sabrán que el Vaticano tiene un laboratorio astronómico y el nombre del telescopio es Lucifer. Curioso para la Santa Sede. Stewart Washington se acomodó la corbata antes de continuar. Ese día sentía que aquel nudo le ahogaba y después siguió con su dinámica. Los rumores están corriendo en la población de todos los países. Algunos hablan de signos proféticos, otros de la segunda venida de Cristo, de la séptima profecía maya. Algunos fanáticos hablan de señales bíblicas. El Papa era tremendamente hábil y calculador, aunque se mostraba inquieto por lo que decía la Biblia en el libro de las Revelaciones.
La tierra, engalanada con su mejor vestido de luz, será elevada y verá otro sol. Aclaro que esta frase está dentro de la Biblia en el libro de las Revelaciones. El cardenal Tous, impaciente por tener la palabra, lo interrumpió. Si me disculpa, supongo que no es momento de recitar rumores. Creo que es la hora en que tenemos que actuar y hacerlo rápidamente. Su voz sonó como un trueno dentro de aquel techo abovedado. Todos le dirigieron la mirada. Ese es el motivo de esta reunión, cardenal. Al cerebro le irritaba que lo interrumpieran cuando hablaba, pero Tous tenía las agallas para hacerlo. Existía un clima muy tenso. Todos sabían que debían elaborar una estrategia porque la información oficial desde sus servicios de inteligencia era alarmante. La Iglesia y el gobierno secreto habían implementado el miedo y la represión y le habían dado a la humanidad modelos de vida para que siempre dependieran de ellos. La Iglesia, como cara visible del gobierno secreto, se había encargado de controlar las inquietudes religiosas de cada individuo, alimentando las huestes de sus fieles. Si eres religioso, no te rasgues las vestiduras, porque lo que a simple vista se ve en la superficie de lo que te ofrecen algunos medios publicitarios o el común denominador de las personas, llamémosle dormidas, no es lo mismo que pasa en las reuniones o behind the scene, detrás de la escena del panorama mundial, donde hay muchos arreglos secretos que el común denominador de los mortales no se entera, a no ser que investigue. Continúo. No querían que un problema religioso, la amenaza de unas profecías o el sol, se inmiscuyera con sus planes políticos y económicos. El reto para ellos era solucionar algo que no podían controlar. ¿Nos hemos reunido para hablar de rumores?, preguntó Tous, irritado. El cerebro le dirigió una mirada fulminante. Entre otras cosas, cardenal Tous debería leer nuestros nuevos informes y saber que nuestros científicos internos han estudiado y coinciden con los recientes informes de la NASA y la NOAA. Afirman que el Sol tiene una extraña actividad. Y con las profecías, remarcó Tous, al tiempo que colocaba con énfasis las manos sobre la mesa, inclinando su cuerpo hacia adelante, envalentonado. Antes de que el cardenal le quitara la palabra de nuevo, Washington se adelantó mientras hacía un gesto de negación con la cabeza. Sabemos que debemos dar un giro para aprovechar la situación. Las masas están despertando y ya no podremos seguir con falsos argumentos. La época de la costilla de Adán ha concluido, cardenal. Esas últimas palabras las pronunció un poco desencajado, como si comenzara a verse desbordado por la situación. Ellos sabían que a todos les convenían las catástrofes, el miedo, la separación y la inconsciencia. Podían seguir el juego mientras algo así ocurriera, pero el poder que ahora se manifestaba lo superaba. Todo lo que venga del más allá es asunto nuestro, sentenció el cardenal Tous, mirando a los demás integrantes de la Iglesia y al Papa. Creo que nuestro círculo de inteligencia puede elaborar un nuevo plan. El cerebro hizo ademanes. Sí, cardenal, planes hay muchos. Hemos estado haciendo planes durante generaciones para la humanidad, pero esto es un tanto, digamos, diferente. El gobierno secreto había metido su huella invisible y sus manos hábiles subliminales en todos los aspectos de interés de una persona común y corriente. Se infiltraron, escuchen bien, sembrando creencias por varios medios, dentro de la música, en el arte, en Hollywood, en la televisión, en la publicidad y en todos los medios posibles para hipnotizar a los dormidos, aunque cada vez existían más individuos despiertos e iniciados espiritualmente. Como las religiones perdían fieles, había que imponer las ideas a la mente colectiva y la forma más eficaz era a través del cine y la televisión, con sus argumentos. De la misma manera, la religión, con cada una de sus campanadas, había entrado en el inconsciente colectivo para recordar al mundo sus pecados y sus culpas. El cerebro se movió un escalón más alto de su taburete, como si quisiera darle más fuerza a sus palabras.
Nuestra fuerza religiosa se mantiene, pero ha perdido poder. Necesitamos una renovación o puede que sea demasiado tarde. Ya no se trata de retocar una fachada. Es un problema de fondo. Como líder debo velar por el futuro de la organización. El cardenal Tous se mostraba decidido e interrumpirlo al Papa cuando fuera necesario. Y en ese momento lo detuvo a él como si quisiese que el cerebro continuara con su exposición. Bebió un poco de agua y detrás de la mesa de roble tomó nuevos bríos. Estaba decidido a obtener el apoyo mayoritario a la propuesta que tenía en mente. El cerebro había ideado muchos de los trapos sucios del gobierno secreto, desde la época en que había estado al lado del presidente Nixon. Sus estrategias habían sido muy eficientes en el sistema de control sobre la raza humana ante la necesidad de eliminar un poco de población que no les era útil. Primero habían creado el virus del SIDA, con el objetivo de que diezmara a los desnutridos de África, a los homosexuales y a los drogadictos. Stewart Washington había sido uno de los ejecutores de experimentaciones genéticas encubiertas. Secreto a la gente de YouTube. Es todo ficción, es una historia, señores. Y gracias a esta se habían creado armamento biológico, químico y atómico, y se indagaba con la clonación para seguir sosteniendo el prototipo ario sobre el planeta. Comandados por él, la gente de la organización creó las guerras víricas, virus y bacteriales para eliminar a los que no les interesaba. Suena como actual esto, ¿no? Esto fue escrito en el 2011. Yo ya había llevado 7 años de investigación para escribir este libro. En su obstinado camino para obtener riqueza y poder, habían creado bastantes años atrás sofisticadas estaciones de energía en una amplia red tanto subterránea como espacial. Subterránea como espacial. Dentro de la maquinaria que montaron se incluían sus bases militares, laboratorios y comunidades subterráneas que recorrían literalmente todo el planeta. También les pertenecía la polémica Área 51, en Colorado, que mantenían en silencio pues la naturaleza de sus investigaciones sobre seres de inteligencias multidimensionales, naves extraterrestres y propulsión antigravedad era un alto secreto que trataban de tener celosamente guardado. Todas sus operaciones militares, científicas y de inteligencia continuaban mayormente encubiertas para el grueso de la población que se intoxicaba y continuaba dormida dentro del laberinto de sus problemas personales. Las distracciones, la televisión, el fútbol, las telenovelas, los chismorreos de famosos y siguiendo el anhelo de alcanzar el estereotipo social aceptado. Toda nuestra labor secreta, continuó diciendo el cerebro, ha sido constante desde hace muchos años, pero ya no podemos hacerle creer tantas cosas a la gente. Si bien lo siguen haciendo, y muy bien. Hay muchos investigadores, cada vez más personas conscientes que quieren vivir en paz, que no aceptan nuestro status quo y que piensan por sí mismos. Su genética está cambiando. Aquellas palabras parecían lava saliendo de un volcán. De sobra sabía que ya no podían inventar más Iraks, Pearl Harbors, Torres Gemelas, quema de brujas, Hiroshimas ni Nagasakis. Las guerras y persecuciones siempre habían sido un buen negocio para ellos y habían reforzado su poderío y el modelo del nuevo orden mundial. Pero a lo que se enfrentaban ahora era algo completamente nuevo. Sigo, ya estoy por terminar el capítulo. Capítulo 21. Señores, el Papa se puso de pie. Quisiera que fuera directamente al punto central del asunto, dijo el pontífice con una voz que parecía salida de una tumba. No quería perder tiempo. Un rumor de aprobación circuló entre los cardenales presentes como el sonido de una fina lluvia. Su santidad, continuó diciendo el cerebro. Debo remarcar que quizá con las mismas tácticas no podremos enfrentarnos a lo que se avecina. Mi trabajo es prever soluciones. El Papa tenía sus motivos personales para estar preocupado, ya que sabía muy bien que varios textos de videntes
decían que ese era ni más ni menos que el tiempo final del último papa de la Iglesia cristiana. El ambiente estaba totalmente electrificado por la expectativa de aquella reunión. El cerebro afirmaba que sus predecesores habían tratado de censurar por todos los medios la voz de los profetas y de acomodar a sus intereses lo que más les convenía. La Iglesia había sido hábil para disfrazar el mensaje anarquista de Jesús y que sus auténticas palabras se tergiversaran. De aquella manera habían ejercido su dominio a gusto y placer, codo a codo con los gobiernos de turno. Tous intervino de nuevo. Si las profecías de los mayas se cumplen y los textos secretos del Vaticano y de la Biblia aciertan en que habrá un cambio a nivel mundial para finales de este año, Déjeme terminar, cardenal. Ya no podemos seguir poniendo de rodillas a la gente para que no pueda levantarse por la carga de pecados que hemos fabricado en su mente. Nuestra organización y nuestro poder pueden tener auténticos problemas. Y sépalo bien, no podemos permitir que los individuos se comuniquen directamente con lo que quiera que haya allá arriba. Elevó sus ojos hacia el techo abovedado de la gran sala pintado con imágenes religiosas. Aquello generó polémica entre los presentes. Un movedizo rumor recorrió la sala del gobierno secreto como una cascada de agua. No era propio del cerebro de aquella organización ser tan franco, pero estaba en apuros. Creo que debemos adelantarnos a los acontecimientos, dijo con vehemencia. Tous también estaba lleno de fuerza e intenciones. ¿Adelantarnos a los acontecimientos? Cardenal, desde el origen de nuestra organización siempre ha sido de esa manera. Nos adelantamos a los hechos y elaboramos planes de inteligencia. Tous no soportaba estar entre la espada y la pared. Lo más grave es que hubo tormentas solares, continuó el cerebro. El cardenal, con valentía, le dirigió una mirada dura y lo interrumpió. Señor Washington, nuestros científicos creen que el Sol ha llegado a un punto en que se pueden invertir los polos magnéticos de la Tierra. Otra tormenta solar quemaría literalmente a nuestros satélites y a nosotros mismos. La población sigue asustada con lo que no puede dominar. Pero ¿qué pasará si el Papa lo interrumpió abruptamente? Si hay confusión y miedo entre la gente, nuestro trabajo es brindar apoyo. Allí está nuestro poder. Dijo aquella frase como si fuese un mantra básico aprendido de memoria por todos los papas. A Stewart Washington no le terminaba de gustar la influencia de la Iglesia en las decisiones. Él era político y racional. Con todo respeto, su santidad, desde el ángulo de visión que represento y desde los múltiples intereses económicos, sociales y políticos que hay detrás de mis espaldas y la de todos nuestros miembros, esta reunión es decisiva para ver cómo podemos aprovechar la confusión e implantar masivamente nuestro nuevo orden mundial. El cardenal Tous iba a hablar, pero el Papa volvió a hacer un gesto para que lo dejara continuar. Ya hemos escuchado eso. Concretamente, ¿qué propone usted?, preguntó el Papa. El cerebro esbozó una tibia mueca y se dispuso a seguir con su discurso. Creo que ya es momento de actuar a través de un mayor despliegue de información controlada por nosotros. Ya hemos viajado sobre los diferentes estadios del miedo al terror. Si ahora surgiera un nivel superior, si se creara un pánico general mayor, aprovecharíamos las circunstancias. La Iglesia y las religiones deben potenciar un mensaje como la panacea contra el miedo. Y desde las otras vertientes, la política y los gobiernos, implementaríamos protección. Su santidad debe salir a la plaza de San Pedro. Ahora mismo hay millones esperándolo y nosotros atacaremos con los medios informativos. Muchos asistentes del gobierno secreto murmuraron en señal de aprobación, ya que Stewart Washington era quien defendía a capa y espada sus intereses. Debían volver a ofrecerle a la humanidad la rosa de la salvación, religiosa y económica de una nueva forma. A Stewart Washington sentía que tenían que renovarse y cambiar. ¿Y cómo piensa hacerle creer a la gente que la protegeremos con la política además de la religión? ¿De qué se trata concretamente?, preguntó Tous con el rostro tenso.
ha llegado el momento de implantar el microchip. Stewart Washington se refería a la idea latente desde hacía años de colocar un pequeño chip debajo de la piel de las personas como si fuese un GPS humano. La idea era hacerlo con el pretexto de proteger a la gente contra el peligro de las tormentas solares descontroladas. El microchip, ¿a dónde quiere llegar? El cardenal estaba perdiendo la paciencia. Aquello no le convenía. El silencio y la pared de tensión de aquel momento era tan gruesa que casi podía palparse con las manos. Veámoslo bien, remarcó el cerebro. ¿Qué haríamos frente a un posible evento que pudiera traer consigo la liberación colectiva? Se refiere a las tormentas solares que activan el ADN. ¿Cómo frenaríamos ese suceso? ¿Cómo detendríamos el poder que supuestamente vendría a revelar toda la verdad del hombre y del contacto directo con la fuerza creadora de la vida? Un murmullo entre los cardenales volvió a interrumpir sus palabras. En realidad, a lo largo de la historia hubo tantas veces miedo al apocalipsis que éste se convirtió en un arma benéfica para nosotros. Era la vía perfecta para seguir atemorizando a la gente. Recuerden el pánico que había al llegar al año 2000. Ya han pasado varios años desde aquel suceso y seguimos llenos de poder. Es necesario renovar nuestros planes de control ordenando la implantación obligatoria del microchip. Soy de la idea de reinventarnos y es hora de que nuestro nuevo proyecto vea la luz, agregó el cerebro. Sabía que aquello no era igual a silenciar y quitar del camino a Kennedys, Saddams o Marilyns. Se enfrentaban con algo desconocido, un terreno pantanoso, algo fuera de su alcance que podía superarlos, ser un medio de liberación masiva. Bueno, este es el capítulo 21 que voy a comentar hoy sobre El secreto de Adán. Muestro el libro para la gente de YouTube porque estoy leyendo mi obra literaria de la cual tengo todos los derechos. Es una obra de ficción. Esto es pura ficción. ¿Ok? Como ahora están censurando tanto y nosotros somos libre pensadores y además tenemos un alma eterna que carece de miedo a cualquier tipo de problema, porque sabemos concretamente que todo el mundo en determinado momento abandona el cuerpo físico y sigue viviendo del otro lado como alma. Todo el mundo que está iniciado y que está despierto sabe que vino con una misión. Con lo cual, mi misión a través de los libros y las conferencias consiste en ayudar a despertar a la gente, desde el nivel más básico, que es el crecimiento personal, al nivel más elevado, que son las iniciaciones espirituales. Iniciaciones que han hecho civilizaciones antiguas como los egipcios, los griegos, los mayas, los hindúes, los aztecas, los celtas, druidas y toda la descendencia de iniciados de Europa. Muy bien. En los tiempos que escribí El secreto de Adán, no había tanto despertar colectivo como esta situación de la temporal gripe ha traído a la gente, porque eso ha generado un espejo que le presenta cara a cara el recordatorio a la gente de que uno va a morir, de una cosa o de otra. Maradona, el gran jugador de fútbol, el mejor jugador de toda la historia del fútbol, se le para el corazón y muere de un ataque cardíaco. Entonces, todos los muertos del otro lado, uno escucha el susurro que dicen: "Shh, sigo vivo del otro lado, aprovecha el tiempo que estás dentro del cuerpo". Entonces uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para darse
darse cuenta a través de la intuición espiritual que cada uno tiene de qué cosas son reales y qué cosas son inventadas por los medios de informativos o por los gobiernos de turno. Mi posición frente a esto no es la implantación de un microchip, por supuesto. Creo en la libertad del ser humano, creo en otro estilo de vida que tiene que ver más con la quinta dimensión de conciencia y no con este empantanado y pegajoso estado mental de tercera dimensión absorbente que lleva a los seres humanos de la cuna a la tumba soñando con ilusorios logros cuando el real propósito del ser humano es descubrir la divinidad que tiene dentro y generar un impacto espiritual en todo el planeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que estamos en una batalla. Esa batalla tiene que ver con muchas fuerzas terrestres y extraterrestres. Cuando digo la palabra extraterrestre, aquel que recién la escucha no se rasgue las vestiduras porque nosotros no venimos debajo de la tierra como una papa. Eso sí sería una zanahoria, eso es terrestre, ha nacido de la tierra. Nuestro origen tiene un propósito cósmico de grandes alturas de galaxias enteras. Y hemos venido con una parte de nuestra alma, ni siquiera con toda nuestra alma, porque somos multidimensionales, a explorar un pequeño planeta a los rincones de una alejada galaxia llamada Vía Láctea. Entonces hay que recordar el punto en el que estamos para no enceguecernos pensando que esta es la única vida que tenemos. Esto es transitorio, esto es temporal, sea de una cosa o de otra, todo ser humano se va a morir. Con lo cual, cuando uno acepta esto, empieza dentro tuyo un impulso, un impacto, una determinación para defender la vida que tú estás teniendo, la oportunidad de manifestarte como un alma libre, y eso hace que mucha gente se una en la misma frecuencia y energía de ese concepto y de esa realidad, porque cada persona vive en la realidad mental que posee. Es como cada persona levanta el peso en el gimnasio de acuerdo a la musculatura que tiene. Cuando una persona está bien entrenada en crecimiento personal y en espiritualidad, puede colocar su conciencia todas las noches cuando duerme en unos estados más elevados como alma para traer información y también tener un intelecto más amplio y lúcido para investigar un poquito más allá de lo que esconden las alfombras visibles de los noticieros o del status quo. Este primer capítulo que quiero compartir con ustedes en el primer programa del Book Club con Guillermo Ferrara es este que es de mucha actualidad. El libro, si quieren, los que no lo han leído, lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden descargar como ebook o lo pueden recibir porque la editorial Penguin Random House hizo la trilogía en formato de bolsillo ahora. Muchos los han leído con otra portada. Este bestseller ahora tiene la portada con un cuarzo. Voy a hablar mucho de los cuarzos en futuros programas, qué es lo que está pasando y qué es lo que pueden emitir los cuarzos, porque son una tecnología espiritual poderosa que nos ayuda en cuanto al paso del ADN de carbono al ADN de silicio. El cuarzo tiene silicio. Entonces ya voy a hablar de los cuarzos y de muchos temas más en todos los 3 libros de la trilogía, como también en Almas en Juego. Estoy escribiendo la continuación, donde se van a juntar Adam Russos y Arthur Parker, nuestros protagonistas. Así que, bueno, compartan el video si les gusta, a toda la gente que crean
que necesita escuchar esta información, porque esta información puede despertar a la gente. Regalen el libro si quieren. Es un buen regalo para la gente. Muchísimas personas han comentado grandes y bonitos comentarios de que no lo pudieron dejar de leer y que lo han terminado en 3 días. Un libro de más de 450 páginas. Y tiene mucha investigación de muchos temas. Y hoy más que nunca necesitamos tener información y conocimiento en estos momentos de tanta confusión mundial. Me despido pidiéndoles que estén en su centro, meditando, con la energía bien alta, la frecuencia bien elevada, sabiendo que hay muchas personas que estamos despiertas, muchas personas que estamos sosteniendo esta transformación de la Tierra, donde se está luchando de forma directa o energética en desterrar ese control de los gobiernos secretos que están aliados desde hace mucho tiempo para querer implantar el nuevo orden mundial, y depende de nosotros, de nuestra energía, de nuestra vibración, tener la victoria lo más rápido posible. La victoria es nuestra porque ya lo hemos visto en el futuro, así que nos vamos a ver en otro programa de Book Club con más información. Compártelo, suscríbete y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.